Hola a todos y bienvenidos. Hoy vamos a hacer un viaje por la economía española de las últimas décadas. Veremos su increíble transformación, pero también, ojo, los retos importantísimos que tiene por delante. ¿Listos? Vamos a ello. A ver, para entender dónde estamos hoy, es que no queda otra, hay que mirar atrás. Y la historia económica reciente de España es literalmente una montaña rusa. Piensen en esto, subidas vertiginosas y caídas que quitan el aliento. Desde la crisis del petróleo y toda la transición, pasando por esa expansión increíble, la más larga de su historia, para luego caer en picado con la gran recesión y más recientemente el golpazo de la pandemia. Cada una de estas etapas, créanme, ha moldeado la España que conocemos hoy. Ok, ¿y cómo vamos a desgranar todo esto? Pues aquí tienen nuestra hoja de ruta. Primero, la gran transformación. Y luego nos meteremos de lleno en los 4 grandes desafíos que van a marcar, sí o sí, el futuro del país. Venga, empezamos por el principio. Hablemos de la gran transformación económica, que es quizá el cambio más bestia y más visible de todos. Fíjense bien en este gráfico. Estamos a mediados de los 90. En ese momento, la economía española todavía se apoyaba mucho, pero mucho, en la industria y en el campo. Ojo al dato, casi 1 de cada 5 personas curraba en la industria. Quédense con esa foto porque, como van a ver, no tiene nada que ver con la de ahora. Y ahora, ¡boom! Saltamos a la actualidad. El cambio es sencillamente espectacular. Miren cómo el sector servicios lo domina todo. Más del 77% del empleo. Esto tiene un nombre, se llama terciarización, y básicamente significa que la estructura económica del país ha dado un vuelco total. Y os preguntaréis, ¿qué provocó este cambio tan bestia? Pues aquí está la clave. La entrada en el euro. Fue como echarle gasolina al fuego. Se desató un boom económico como nunca antes se había visto. Estamos hablando, y es una locura, de más de 500.000 de empleos creados cada año. España entró de cabeza en el club de las grandes economías, pero, y siempre hay un pero, todo ese crecimiento se apoyó demasiado en la construcción. Y eso, sin saberlo, estaba plantando las semillas de los problemas que vendrían después. Y hablando de problemas, esas vulnerabilidades de las que hablaba nos llevan de cabeza al siguiente punto. Probablemente uno de los talones de Aquiles históricos de la economía española, su mercado laboral. Miren este gráfico. Y aquí lo importante no es solo el número en sí, el 13,5%. No, lo que realmente llama la atención es la diferencia, la brecha con Europa. El paro en España casi duplica la media de la eurozona. Y lo peor es que esto no es algo puntual, es un problema estructural que pasa siempre, tanto cuando las cosas van bien como cuando van mal. Pero si hay un colectivo que sufre esto, especialmente son los jóvenes. Piénsenlo por un segundo. Incluso en 2019, después de varios años de recuperación económica, más de un 30% de los menores de 25 años no encontraba trabajo. Más de un 30%. Es una barrera brutal para empezar una carrera, para independizarse, para en definitiva construir un proyecto de vida. Y por si fuera poco, tenemos la otra cara de la moneda, la temporalidad. De nuevo, la tasa en España duplica la media europea. ¿Y esto qué significa en la práctica? Pues que el mercado laboral está partido en dos. Es un mercado dual. Por un lado tienes a la gente con contratos fijos, estables, y por otro una cantidad enorme de gente encadenando contratos temporales. Y claro, eso crea una inestabilidad y una incertidumbre constantes para millones de personas. Claro, toda esa inestabilidad en el trabajo no se queda solo en la economía. Va mucho más allá y nos conecta directamente con el siguiente gran reto del que vamos a hablar, el desafío demográfico y social. Esta tabla es muy reveladora. Nos cuenta una historia muy clara. Fíjense, las mujeres en España dicen que les gustaría tener, de media, unos 2 hijos. Pero la realidad es que la media es de menos de 1,3. Es una de las diferencias más grandes de toda Europa. Y esto nos dice algo muy importante. No es que no quieran tener hijos, es que parece que hay barreras económicas y sociales que se lo impiden. Y claro, ¿cuáles son las consecuencias de todo esto? Pues son gigantes. Una población que envejece y una natalidad por los suelos. Es la tormenta perfecta. Ejerce una presión brutal sobre las pensiones y sobre la sanidad. De hecho, miren esta estimación. Casi 1/4 parte del aumento del gasto sanitario previsto se deberá simplemente al envejecimiento de la población. Ahí es nada. ¿Y cómo se paga todo eso? ¿Cómo se sostiene un estado del bienestar con esa presión demográfica? Bueno, pues eso nos lleva directamente al corazón del asunto, al motor de cualquier economía a largo plazo, la productividad. Y esta es, sin duda, otra de las grandes asignaturas pendientes de España. Ok, para hablar de productividad, primero tenemos que hablar de inversión. Y para medirla, los economistas usan este palabra, la formación bruta de capital fijo, o FBCF.
¿Qué es esto en cristiano? Pues es básicamente lo que invierte un país en las herramientas para crecer: maquinaria, tecnología, infraestructuras. Es un termómetro clave de la salud de la economía, porque nos adelanta si vienen curvas o si la cosa va a mejorar. Y aquí vemos perfectamente cómo ha cambiado esa inversión en España. Antes de la crisis de 2008, durante el boom, una parte gigantesca de la inversión se fue al ladrillo, a la construcción. Después del batacazo, el modelo cambió un poco. Se empezó a invertir más en cosas que de verdad generan valor a largo plazo, como maquinaria o I+D. El problema, que aunque la dirección es la correcta, el nivel de esa inversión sigue siendo bastante bajo. Y este gráfico lo deja clarísimo. Es la prueba del algodón. España invierte en investigación y desarrollo en I+D muchísimo menos que sus vecinos europeos, un 1,2% del PIB. La media europea está por encima del 2% y el objetivo era llegar al 3%. Estamos muy lejos. Y esta, seamos claros, es una debilidad enorme si quieres competir en el mundo de hoy y asegurar el crecimiento del mañana. Bueno, y ya para ir terminando, llegamos a la conclusión más importante. Y es que ninguno de estos problemas que hemos visto, el paro, la demografía, la baja productividad, ninguno va por libre. Están todos conectados. Y aquí está la clave de todo el asunto. Es como una telaraña. La precariedad laboral hace que la gente retrase o renuncie a tener hijos, y eso empeora el problema demográfico. Al mismo tiempo, si no mejoras la productividad, es muy difícil crear buenos empleos, y también es más complicado pagar las pensiones de una población que cada vez es más mayor. ¿Ven la conexión? Es una especie de círculo vicioso del que es muy difícil salir si no se atacan todos los frentes a la vez. Así que, al final, la gran pregunta que queda en el aire es esta. Con una población que envejece a pasos agigantados y una productividad que no acaba de despegar, ¿cómo va a poder España financiar su estado del bienestar en el futuro? La respuesta, desde luego, no es nada fácil, pero entender cómo todas estas piezas del puzzle encajan entre sí es sin duda el primer paso, el paso imprescindible para empezar a buscar soluciones. Gracias por habernos acompañado en este análisis.